Como tú quieras, Ingrid. Yo igual hasta el último minuto estaré aquí Sí, no, conectadita, que pues el celular me lo es que permita. cuando hay un grupo, pues se hace más interactivo, hacen más preguntas y pues podemos llegar a las 2 horas. O sea, de nuevo creo que nos puede estar tomando incluso menos de la hora. ¿Sí? Entonces, por eso era que quería validar que tuvieran sonido, porque se trata también del espacio que ustedes puedan aprovechar a hacer preguntas y pues que abordemos un poquito más al detalle. Sin embargo, creo que esta presentación, como les digo, en diseño siempre es muy estético, es muy desde lo visual, entonces, al menos desde los ejemplos que les traigo, pues creo que podemos estar abordando un poco lo que se pretende con el registro del diseño industrial. Entonces, porfis, ¿me confirman si ya dimos inicio a la grabación para que arranquemos? No me sale el letrerito, pues creo que... Sí, 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 ¿Sí? Ingrid, sí. Ah, bueno, listo, súper. Entonces, bueno, cuando hablamos de diseño industrial, retomando un poco como los ejercicios que veníamos haciendo en las sesiones anteriores, siempre vamos a hablar de la protección, de la estética, de la apariencia de los productos. Algo que vemos mucho en particular es que asociamos solamente a los productos físicos. Entonces, la forma de la silla, la forma de los muebles, el diseño del computador, la forma del computador. Pero también algo que veíamos ahorita precisamente en un espacio individual con uno de los profesores es que esto también nos involucra cuando tenemos productos del orden virtual. Aquí les voy a traer un ejemplo a través de una plataforma que todos conocemos, que estoy segura que van a poder reconocer muy fácil el ejemplo, pero hacia donde quiero llevarlos es que para hablar de diseños industriales siempre tenemos que hablar de estética, de apariencia de los productos. Entonces, bienvenidos a este espacio en el marco del entrenamiento pues, que organizamos en articulación desde la Superintendencia de Industria y Comercio con el programa CATI, con la Universidad Politécnico Jaime Salza Cadavid. Entonces, vemos acá, vamos a pasar por unas preguntas que nos van a permitir aterrizar cómo es que funciona esta modalidad de protección. Entonces, primero a considerar, ustedes, profes, consideran que el diseño está asociado a la apariencia de los objetos, de los productos. No les pasan, por ejemplo, y más en este caso que veo que son todas chicas las que están conectadas, que algunas veces para tomar la decisión de la compra del producto, muchas veces la estética es la que nos ayuda a tomar ese tipo de decisión. Claro, en otras ocasiones hasta la misma marca, porque la marca pues tiene un referente de calidad, tiene un referente hasta incluso de ser innovadora o hasta incluso de ser que tenga diseños llamativos, que tengan diseños bonitos. Entonces, aquí es un tema de que al final, cuando yo estoy proponiendo a la humanidad un diseño que es diferente a los demás de la competencia, a lo que se conoce en el estado del arte, a lo que encontramos en el mercado, ahí amerita la protección bajo el diseño industrial. Y definitivamente el diseño industrial está muy asociado a la apariencia, a la estética. Les pregunto, señoritas, ¿ustedes comprarían alguno de estos productos? Yo creo que una amiga mía que tiene unos perritos parecidos a esos cafecitos, sí. En cambio, miren que Luz Ángela de una vez dijo, no. No. Me parecen horribles, espantosos. Muy bien. Y sí está asociado a la estética porque es que la forma, el color, como las arandelitas o los demás como accesorios que pueda tener el producto, realmente son los que van a uno a capturarlo, pues como a que sea imposible comprarlos. La calidad del cuero o de la textura que a uno le presente. Entonces todo es muy importante, está asociado a la estética. Exacto. Entonces miren que pero yo tengo un aporte de Ingrid, y es que para algunas personas en especial, por ejemplo,
para las personas que les gusta llamar mucho la atención, como ciertos actores o cantantes, o actrices o cantantes, pues yo esos zapatos se los he visto a Cristina Aguilera, Lady Gaga, ¿cierto? Entonces, también es una cosa, pues, que la estética tiene una percepción subjetiva, que es muy asociada pues también a cuál es el público para el que ese producto va a ser comercial, ¿cierto? Porque yo creo que una de las cosas que me queda más a mí en estas capacitaciones que tú nos has dado es que el propósito de patentar a través de una patente de invención o de un diseño industrial es que eso vaya a tener un mercado, ¿cierto? Entonces, si yo estoy pensando que esto va a ser un desarrollo de un programa de diseño industrial en el Poli para vendérselo a la gente que estudia o trabaja en el Poli, pues, o sea, estamos como en el lugar equivocado. Pero si ese es un diseñador reconocido en el mundo y todo el cuento, y son las sandalias de diseñador que va a usar, quién sabe qué fulanita, por ejemplo, Karol G, ¿cierto? A lo mejor se hacen comerciales a partir del momento en que las empieza a usar Karol G. Entonces, también Total. por eso los diseños buscan y las marcas buscan personas importantes o que son influencers pues en el mundo para vender sus productos, ¿cierto? Para motivar, además de la estética, además de que esto puede llegar a generar un atractivo, ¿sí? Una llamada de atención, un efecto visual en cuanto a que la persona tome la decisión de la compra, el tema aquí es influenciar para que ellos adquieran nuestros productos y no los de la competencia. Este punto de pronto lo van a ver muy enfocado desde el análisis que hace un empresario, ¿sí? A mí como diseñador, llamémoslo acá en este sector de la moda, o a mí como empresario me va a interesar tener esa protección, porque de lo contrario, si yo no la protejo, uno, es que aquí hay requisitos de novedad, o sea, se pierde la protección. O dos, tan sencillo como lo que siempre vemos es que el competidor va a estar súper atento a lo que yo estoy haciendo innovador, a lo que está generando impacto, a lo que está generando atracción y empezará automáticamente a generar la copia. Entonces, sé que aquí habrán ejemplos porque quiero empezar a aterrizar de que esto definitivamente aplica a cualquier tipo de producto. Y ya pasaremos más adelante a saber cómo esto se puede también involucrar desde los mismos proyectos que ustedes están haciendo de investigación al interior de la universidad. Para mí en este punto hay algo importante que es la personalidad, ¿sí? Luz Ángela de una vez dijo, no, yo no, me parecen feos. Esa palabra creo que es muy clave porque para efectos del registro, la Superintendencia de Industria y Comercio no va a juzgar si eso es bonito o es feo. Para nosotros simplemente es un nuevo diseño, ¿sí? Es una solicitud que está llegando, algo que le está aportando a la humanidad desde lo estético y por tanto haremos obviamente esa evaluación de la novedad y se definirá si se otorga el registro o no. ¿Qué es lo chévere de que esto sea una protección? Pues que al final el titular, el dueño de ese diseño es el que va a determinar de qué manera se va a explotar, en este caso, el producto. Entonces, puede pasar que, claro, mi producto no está hecho para todo tipo de público, ¿sí? Mi producto puede tener un público un poco más cerrado, un poco más específico, pero a la conclusión a la que yo llego con estos zapatos, que además yo también considero que en mi personalidad, en mis gustos, no, definitivamente no compraría, pues habrá ese otro público que por el contrario sí le llame la atención, que por el contrario sí le parezcan bonitos, que por el contrario sí le parezcan que van con su personalidad y decida comprarlos. ¿Será el factor comodidad decisivo? ¿Ustedes qué creen para comprar un producto? Sí, total, tratándose de sillas que son para diferentes usos, uno sí lo que busca es la comodidad. Sí, entonces por eso aquí, de nuevo, son sillas. De hecho, el título en el registro del diseño industrial va a ser genérico. No le vamos a poner silla curvada, no le vamos a poner silla en blanco y negro, no le vamos a poner
silla ergonómica en caso de que lo sea. Nunca vamos a mencionar como esas cualidades funcionales que tiene el producto. Aquí lo que nos interesa es que es un asiento, que es una silla. Y como les decía, o sea, de nuevo, para el empresario, la persona que fabrica las sillas, pues él puede tener todos esos tipos de diseños de acuerdo al público al que quiere llegar. Encontrarán también que muchas veces los productos dependen mucho de la moda, de lo que está, sí, como que lo que está en auge. Entonces el mismo mercado es lo que de cierta manera obliga a que el creador de los productos vea la necesidad de hacer la protección. Este es otro factor que va a ayudar al consumidor a comprar los productos, a decidir su compra. Pero definitivamente no es un factor que la superintendencia vaya a evaluar. Nosotros no vamos a juzgar si es ergonómica o no, si es cómoda o no. Vamos a juzgar de nuevo que esté aportando un diseño que sea diferente frente a lo que ya existe. Entonces puede ser que a mí me guste para mi casa la silla que está acá. Puede ser que a Luz Ángela le guste la de arriba, puede ser que a Arabella le guste la de al lado. ¿Sí? Al final, para un empresario que ofrece este tipo de productos, de verdad que va a ser muy importante que tenga la protección, ojo, en particular de cada uno de sus diseños. Y eso también hay que empezar a aterrizarlo porque a veces creemos que con un solo registro ya. No, porque es que yo no estoy protegiendo el concepto de que me apropio de una silla, no, me estoy desapropiando de una silla que tiene una estética, una apariencia en particular. Entonces, implicaría para un empresario que tenga todos, digamos, todos estos diseños en la silla, pues hacer el registro de cada uno de ellos. Y eso nos pasa, por ejemplo, acá en Colombia con los buenos diseñadores de modas que tenemos y ellos suelen encaminar su estrategia de protección solamente en la protección de la marca. Y se les olvida que los areticos, las joyas, los dijes, las pulseras, los anillos, todo esto es diseño industrial. ¿Qué más consideran ustedes que es importante en la compra? La comodidad, ¿qué es más importante, la comodidad o la apariencia más bien? Pues mira, ahorita que hiciste la primera pregunta relacionada con la apariencia, yo estaba pensando, es que eso también depende, por decir algo, de la edad. Yo cuando era más joven, yo no me ponía a pensar en que el zapato fuera como para mí, lo compraba por bonito y era muy adepta a comprar zapatos, por ejemplo, de bombonito, independientemente de si fueran de tacón, incómodos, bajitos. Entonces, como empecé a tener problemas relacionados con el uso del calzado, entonces ya sé que no debo de usar zapatos planos, ya sé por qué los tacones, por hermosos y sexys y elegantes que lo hagan ver a uno, no son convenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso, pues, hoy en día el tema de la ergonomía también juega un papel muy importante y en especial en personas, pues, como que ya tenemos más de 50 años, por ejemplo, ¿cierto? Porque pues ya uno lo que quiere es comodidad. Con la ropa me sucede lo mismo, me encantaban las cosas apretadas y ahora las odio. No, no quiero sentirme nada de ropa, nada que me apriete, que, ¿cierto? Entonces, mira que yo creo que el público objetivo es quien le dice a uno cómo va a ser el mercado de ese producto que uno quiere patentar. Exacto. Entonces, hacia donde quiero llevarlos es que frente al mercado va a haber una cantidad de competencia increíble alrededor de nosotros, ¿sí? Y pueden estar ofreciendo lo mismo que nosotros, como pueden estar ofreciendo cosas diferentes en otros aspectos. Entonces, tocamos temas de lo visual, tocamos temas de ergonomía, tocamos temas de por ejemplo, personalidad, gustos, pero, por ejemplo, en otras ocasiones puede estar involucrado el tema del material, ¿sí? Prefiero este producto porque es una empresa que trabaja bajo mi concepto ecomigable y me encanta y prefiero comprar productos que utilicen empaques biodegradables, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
De cierta manera, todo eso es un juego alrededor del producto. Y el punto es cómo podemos llegar a influenciar para que el consumidor nos prefiera frente a otras marcas, nos prefiera frente a otros competidores. Entonces yo he aprendido a ver el diseño industrial más como una estrategia que va a ayudar a ese posicionamiento de la marca. Claro, habrán incluso temas de funcionalidad. Aquí con el ejemplo, voy a preferir la diadema en los audífonos porque de pronto mientras hago ejercicio me siento totalmente cómoda de que los audífonos no se me van a salir del oído, sino que van a ir a estar ahí ajustados. Entonces, miren que al final vamos a encontrar como todas estas digamos, funciones que también pueden estar influyendo un poco lo que queremos comprar. Pero algo que quisiera que no olvidaran es que alrededor del producto siempre va a haber una estética. Dale, Luz Ángela, cuéntanos qué pregunta tienes o si quieres aportar algún comentario. Quería aportar algo y es que también habría que tener en cuenta que el diseño industrial debe ser, pues que la gente si quiere la preferencia en el mercado, debe también seguir las tendencias de la moda, siguiendo en el orden de ideas de la propia Arabella. Por ejemplo, ahora es muy marcada la tendencia que de todas las edades usen tenis. Los tenis generan comodidad, entonces ese diseño debe de estar adaptado también a la realidad de las modas de ahora, para poder ser competitivo en el mercado. Sí, de hecho, creo que lo vimos mucho con la pandemia, ¿no? Al principio, pues antes de pandemia, las mujeres solíamos usar ese tipo de zapatos con tacones altos, lo decía Anabela, pues que fueran como sexys, que fueran atractivos. Hoy en día ya no tienen el tacón, buscan un poco más de comodidad, pero fíjense en un poco lo que les estaba mencionando y es que al final también hay una estética, ¿sí? Independiente de que haya un factor funcional, que haya un factor del material, que haya un factor referente a la comodidad, que haya un factor referente a no sé, hasta incluso la parte económica. Hay personas que compran, no, porque es más barato. También puede llegar a eso, a ayudarnos a tomar la decisión de la compra. Pero hacia donde quiero llegar es que, independiente de todo esto, siempre va a haber una estética. Y esto es lo que se pretende proteger a través del diseño industrial. Yo no sé si ustedes recuerdan esta película de Volver al Futuro. La película nos mostraba un aspecto tecnológico que en ese momento se veía casi que ciencia ficción, un botoncito donde el zapato quedaba autoajustable, pero la película iba a socializar, iba a divulgar la estética de ese zapato. Entonces, ¿ustedes se imaginan donde Nike no hubiera protegido el diseño industrial? Cuando esto va a salir en un escenario película donde todo el mundo va a poder ver ese zapato, entonces ahí es donde hay que considerar el tema de la protección. La protección del diseño industrial siempre va a estar asociado a la novedad. Y para que esto sea nuevo, pues implica el que protejamos antes de sacar esto al mercado, antes de exponerlo en cualquier medio. Entonces, para el caso de Nike, obvio, la marca claramente también tenía que estar protegida porque se exponían a que les quitaran la marca. Pero y aquí claramente el tema de las curvaturas, el diseño como tal estético del zapato, que con el tiempo llegó la tecnología y Nike desarrolló el zapato autoajustable, ya eso lo vemos un poco más asociado a la patente. Entonces, básicamente aquí, como un poco conclusión de lo que estamos hablando, pues para tomar la decisión en la compra pueden haber varios factores, pero siempre va a estar involucrado el factor estética. La apariencia particular de un producto que resulte de cualquier unión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional. Aquí ya empezamos a aterrizar qué es lo que consideramos para efectos de la norma como diseño industrial. Yo recuerdo que alguna vez hablaba también en un acompañamiento con otra universidad, un profesor me decía, es que nosotros tomamos la inspiración un poco de la respiración de los sapos, estuvimos
siempre como analizando un poco cómo era ese proceso de respiración. Y lo que hicimos fue llevar eso a nuestro equipo, a nuestro robot, llamémoslo así. ¿Qué sucede acá? Desde la parte de lo que contemplamos, no sé, como carrera universitaria, como carrera profesional, diseño industrial, que involucra la estética, pero además involucra la funcionalidad, hay que aterrizar que para la norma de propiedad industrial, para nuestras reglas de juego, lo que vamos a considerar como diseño industrial es solamente la parte de la estética. En el caso que les digo, nada va a tener que ver la protección del diseño industrial con la respiración que va a llevar a cabo el robot, sino la estructura, la estética, como lo menciona la definición, esa combinación de líneas, esa combinación de colores. Y también nos hacen ver de que esto no es solamente para los productos tridimensionales, como les mencionaba, para los objetos, sino que también podemos tener escenarios en 2 dimensiones que básicamente se pueden implementar en cualquier superficie. Yo creo que el ejemplo más claro que puedo darles en este momento es el de las servilletas o el del papel higiénico. Vemos que es papel simplemente, pero transformado de una manera visual. Se percibe más bonito, más atractivo con dibujitos, con un gofrado, con un estampado, con digamos, elementos visuales que hacen que el producto se perciba de una manera diferente. Y allí pues tendríamos entonces lo que conocemos como un diseño bidimensional. Claro, la misma definición nos menciona pues que es como toda esa combinación de líneas, de contornos, de texturas o de materiales. ¿Por qué? Porque en esa misma textura, en ese mismo material, va a surgir algo que también es estético. De nuevo, la protección no va a quedar, es que esto es con una textura, no sé, hecho con cuero. No, en la protección del diseño no nos va a interesar el material. Pero sí nos va a interesar es cómo va a quedar visualmente el producto cuando se lleva a cabo esa estructura, esa textura, cuando se utiliza esa textura. Y algo importantísimo que nos menciona también la definición al final es que no nos interesa el destino o la finalidad. Al final, digamos que yo adquiero esa protección por el diseño y puede ser que otra persona quiera hacer uso del diseño para otras cosas y seguirá siendo mi diseño industrial. Es decir, que esa otra persona, aunque cambie la aplicabilidad, su destino, su uso, deberá pedirle permiso al titular. Entonces, bueno, aquí traemos un ejemplo, digamos, un referente muy importante que es Apple. Apple es una empresa muy reconocida por sus productos tecnológicos, pero también es reconocida porque son innovadores desde lo estético. Los productos de ellos, sobrios, elegantes, como queramos llamarlo, finalmente tienen una estética que ha sido un referente para la competencia incluso. Entonces, básicamente también quiero traer como a colación el hecho de que muchas veces un mismo producto pueda llegar a tener las 3 modalidades de protección: la marca, el diseño industrial y la parte tecnológica, pues a través de la patente. Ahora, bajando un poquito a la realidad de lo que he encontrado incluso en el polling, muchos se han acercado a mí a preguntarme por temas de software. Están trabajando con software y vemos un poco el diseño industrial ajeno, pues de nuevo porque lo asociamos es a la estética únicamente de los objetos. Pero hay un referente en Colombia y es esta empresa o esta marca Netflix que todos conocemos, que si bien es extranjera, vio un potencial de mercado en Colombia y en Colombia tiene la protección. Entonces, en la parte superior les traigo el ejemplo de cómo se hace el registro y en la parte inferior el ejemplo de cómo se percibe el producto en el mercado. Entonces, ¿qué vemos en particular? La marca no está, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la marca se protege por aparte con esa otra modalidad de protección que se llama marca. Pero aquí cuando estamos hablando de diseño industrial, pues estamos de nuevo hablando de estética o de apariencia. Entonces, algo en particular con esta plataforma es que se percibe visualmente de 3 maneras diferentes.
Por eso hay 3 protecciones diferentes, es decir, 3 formularios, 3 pagos. Uno es la forma como se ve el producto al inicio, ¿sí? Otro es el carrusel, por ejemplo, acá en las películas, hoy en día hasta juegos, series, documentales. Y cuando nos paramos sobre una de ellas, que se amplía la imagen, mire que ahí cambia un poquito también el diseño. Entonces, esto hace que tengamos otra interfaz más por proteger. ¿Ustedes sabían que esto es un diseño industrial? Yo no sabía, Ingrid. Entonces, a veces pasa que no se trata que hice un aparato, ¿sí? Sino que de pronto cree algo que yo configuro en mi celular. Al final es una aplicación, pero tiene una estética, tiene una apariencia, ¿sí? Ahora, muchas veces hay plantillas que utilizamos. Puede ser que sobre la misma plantilla yo monto el contenido, pero en otras ocasiones estamos pasando a crear y en esa creación es cuando empiezan a surgir estas interfaces gráficas. Entonces, si ven lo que hacia donde los quiero llevar un poco desde los ejemplos de la moda, pero aterrizando en que siempre el producto va a tener una estética. ¿Qué es lo importante para efecto del registro? Validar, tener esa noción de la novedad, ¿sí? Muchas veces me pasa, la persona me dice, no, eso es nuevo porque es que yo lo creé, yo no le copié a nadie. Y sí, intuimos que es nuevo, pero hace falta hacer la respectiva revisión. El tema de la novedad universal implica que además de buscar qué hay en Colombia, pues también busquemos por fuera. Y esto implica también revisar bases de datos de patentes, implica revisar la misma red, decir, por ejemplo, no sé, redes sociales, las videos de YouTube. Ahí puede estar pasando que de cierta manera no haya una divulgación en un documento escrito, pero sí de pronto en un simposio, en una exposición, en un video, entonces eso haga que perdamos la novedad. Ingrid, yo te hago con relación a ese tema una pregunta. Claro que sí, Que eso no me queda muy claro. O sea, por decir algo, aquí en Colombia hay 2 empresas internacionales que comercializan un producto que se llama fibra de carbono para reforzamiento estructural. Ponte que una sea de marca Zika y la otra de Mapei. Y ambos tienen la patente o el diseño industrial de esa fibra de carbono, porque pues obviamente ambos la producen de maneras diferentes y demás, pero es un producto que es muy similar y que de hecho es competencia en el mercado. ¿Me explicas lo de la novedad ahí? Lo que pasa es que no logro seguirte la pregunta, profe, por lo que... O sea, son 2 productos que están patentados y que son muy parecidos porque son para el mismo uso, pero esas empresas tienen sus respectivas patentes de su producto, del que cada uno tiene. Y me imagino que tendrá algunas variacioncitas y algunas diferencias, pero es un producto que es para reforzamiento estructural y que es una banda elástica hecha de fibra de carbono para pegar encima de los elementos estructurales, por ejemplo. Pero las 2 empresas comercializan un producto que es muy similar. O por ejemplo, los tenis de Nike y los tenis de Adidas tienen sus diseños diferentes, pero pues finalmente son un par de tenis para correr. Pues entonces, ahí lo de la novedad no lo entiendo muy bien. Muy bien. Claro, no lograba seguirte con la pregunta porque el primer ejemplo es netamente patente, ¿sí? No estaríamos hablando de un diseño industrial, ¿sí? Por eso me sentí un poquito perdida. Pero digamos que para resolver la pregunta es que yo puedo partir de un problema, de una necesidad, y a partir de ese problema, de esa necesidad, surgir diferentes soluciones. Cada una de esas soluciones es lo que llamamos una patente, ¿sí? Y si se cumplen los requisitos con la patente de nuevo, hay que redactar un documento. Entonces, muchas veces pasa que tienen una tecnología muy chévere para proteger, pero resulta que está mal redactado, eso no se entiende y pues la super no la puede conceder, ¿sí? Entonces, por eso pasa, ¿sí? Pueden haber empresas competidoras basadas en un mismo problema, pero cada una generando su solución. Para cada solución, una patente diferente.
Para efectos del diseño, que ya es el segundo ejemplo que pones de los zapatos, es lo mismo. Yo necesito una silla. Ya lo veíamos con el ejemplo de las sillas. Habían un montón de sillas ahí con curvaturas diferentes, ¿sí? Porque para efectos de diseño ya no vamos a evaluar textura, ya no vamos a evaluar material, ya no vamos a evaluar si es bonito o feo, no vamos a evaluar si es ergonómico, no. Es decir, no vamos a evaluar si tiene una funcionabilidad, ¿sí? Vamos a evaluar que ese producto que de por sí debe tener una funcionalidad, una silla me sirve para sentarme, ¿sí? Una interfaz me sirve, pues en este caso, para mostrar el contenido de las películas, las series, lo que llamamos el video streaming, pero al final, para efectos del diseño industrial, pues lo que nos interesa es la estética y la apariencia. Yo entiendo, pues Anabela habla de patentes. Yo creo que en parte por lo que en algún momento les había comentado que en Estados Unidos el diseño industrial es otra patente. O sea, ellos lo contemplan así, como patentes de invención, modelos de utilidad, pero también patentes de diseño. En Colombia, de nuevo, digamos, son dos modalidades diferentes. Por eso cuando hablamos de patentar, hablamos siempre del orden tecnológico, siempre del orden de soluciones a problemas técnicos, inventos, nuevos procesos, nuevos productos. Pero cuando hablamos de diseño industrial, estamos hablando de productos que tienen una nueva estética, una nueva apariencia. Ahí es donde vamos a entrar a juzgar si se puede otorgar o no el registro. Entonces, claro, aquí está Netflix, pero perfectamente, no sé, una que se me ocurra en este momento, Claro Video, puede tener una estructura diferente o, ojo, puede estar cayendo en utilizar los diseños de Netflix. Ahí sería súper delicada la situación porque es que Netflix tiene la protección en Colombia, ¿sí? Y eso daría lugar a que ellos como titulares, dueños de esa propiedad, puedan pasar a demandar, al ejemplo que les estoy dando, pues a Claro Video. No sé, espero haber resuelto la pregunta. Anabela, ¿me confirmas o si te confundí? Profe. Bueno, voy a avanzar entonces. Otro ejemplo de diseño 2D, el diseño de este sartén. En algún momento, claro, hubo la patente del teflón, por ejemplo, cuando se desarrolló ese material, el teflón. En algún otro momento llegó la patente de este orificio. ¿Ustedes para qué utilizan este huequito que tiene el sartén o las ollas? Que como lo ven siempre del mango, vamos a encontrar que hay ese orificio. ¿Para qué suelen utilizar este huequito? ¿O definitivamente nunca lo utilizan? Equipo, ¿están conmigo? Para colgar el sartén, ¿no? ¿Qué? Muy bien, profe Hernán. Muchas veces utilizan el huequito para poderlo colgar. Otras veces no lo utilizan. Básicamente siempre han visto que tiene el huequito, pero jamás le han sacado como provecho a ese huequito. Y esto en algún momento fue una patente. ¿Por qué fue una patente? Porque hubo una persona que dijo, yo en el sartén necesito ese huequito para ubicar la cuchara con la que estoy preparando el alimento. Entonces, en lugar de dejarlo al lado donde la cocina se me ensucia, ¿sí? En lugar de dejarla al lado donde del mismo producto que estoy cocinando digamos, puedo llegar a contaminar el alimento, ¿sí? En lugar de dejarlo al lado donde empiezo a perder el producto, regueros, ¿sí? Como que el chorrero, pues, de la comida por fuera, esta persona dice, voy a poner un huequito donde ahí puedo ubicar la espátula, donde ahí puedo ubicar el utensilio que estoy utilizando para la preparación y que precisamente quede en esa inclinación para que el producto, si empieza a escurrir la comida, pues caiga directamente sobre el sartén. Entonces, miren que aquí estamos hablando de que hay un efecto técnico, hay una razón de ser de ese huequito que nos va a facilitar la vida a la humanidad. Ahí es cuando estamos hablando de patente. Pero cuando ya estamos hablando es de la forma,
de que yo fui el primero en el mundo en crear esta estética, estamos hablando de diseño industrial. Claro, que en este momento ya normalmente los sartenes tienen esta misma forma, ¿sí? De pronto le cambian colores y lo que hemos encontrado interesante hoy en día es que están trabajando en cómo transformar el producto desde lo visual, pero en la parte interior. Esto que vemos en la parte de adentro, que incluso es con el mismo teflón generando una textura, se ve de la manera como lo vemos en este círculo. Y ya hoy en Colombia estamos viendo cómo estas empresas empezaron a proteger ya no el sartén, sino el dibujito o ese grabado que va a ir al interior del sartén. Entonces, esto como es algo plano, de nuevo, sería un diseño 2D. En cambio, en el diseño 3D, ya es cuando estamos hablando de un objeto, porque necesitamos esa tercera dimensión, que es la profundidad. Entonces, desde la parte de los embalajes, por ejemplo, que es lo que más se protege en diseño industrial acá en Colombia, cajas, frascos, básicamente este tipo de embalaje suele ser como lo que en Colombia más se está protegiendo. Pero desde también, como les mencionaba, en Colombia que tenemos muy buenos diseñadores, la joyería, por ejemplo, podría llegar a ser diseño industrial. Este en particular me llamó la atención porque si yo lo veo allí cerrado, pues no logro entender para qué me va a funcionar. Puede incluso considerarse como un pisapapel, no sé. Pero ya abierto, pues encontramos que es un encendedor. Desde los zapatos que veníamos hablando, las curvaturas, el material me está haciendo que yo tenga este tipo de diseño en la suela. Entonces, todo esto, de nuevo, diseño industrial. ¿Cuáles son los beneficios de proteger? ¿Cuáles son los beneficios de hacer el registro? Uno, aumenta el valor comercial del producto. Aquí hay que ser consciente de que el producto, cuando tiene un diseño, hasta dentro de su misma producción, requiere que valga más, ¿sí? Normalmente producirlo me va a tomar a mí como empresario tener que invertir un poquito más en esa producción. Pero sobre todo hay que analizar que también estamos hablando de que va a haber un público consumidor que le va a llamar la atención, que le va a ver eso como un valor agregado en el producto y va a reconocer ese valor al punto de pagar más por adquirir el producto. El registro también nos va a ayudar a recuperar la inversión. ¿Por qué? Porque cuando yo soy dueño de ese registro, cuando yo soy dueño de ese diseño, yo determino de qué manera se va a utilizar en el mercado. Y, por ejemplo, podría llegar a generar acuerdos comerciales para que entonces se pueda llegar a generar mayor explotación, por ejemplo. Desde el punto de vista de la universidad no tiene capacidad productiva, pero podría llegar a generar un acuerdo comercial para que una empresa sea la que produzca. En la medida que yo empiezo a vender, es que logro recuperar eso que invertí en el desarrollo del producto. También me permite incrementar la competitividad de las empresas, de nuevo, pues porque, como bien Maribela lo decía ahorita, pues vamos a encontrar diferentes empresas que van a hacer lo mismo, pero ¿de qué manera se están diferenciando? ¿Sí? ¿De qué manera una está generando mayor impacto que la otra? Entonces, de nuevo, desde el punto de vista de la estética, podría llegar a ser. Claramente, siendo un mecanismo de protección, pues nos va a evitar que terceros, sin el consentimiento del titular, utilicen, saquen un beneficio económico de ese producto. Nos va a ayudar a proteger la creatividad del diseño, nos va a ayudar a obtener mayor reconocimiento y visibilidad para el diseñador y para la empresa. Recuerden que aquí el diseño industrial es el reconocimiento a un nuevo producto, ¿cierto? A una nueva creación. Lo que quiere decir que en el formulario hasta nos van a preguntar quién es el diseñador, lo que llamamos el autor, quién es el autor de ese producto. Entonces, sería muy interesante empezar a ver pues que a ustedes los investigadores también los reconozcan como diseñadores, ¿sí? Como creadores. Y a la empresa, pues que para efectos del caso de ustedes, pues a la universidad, frente a otras universidades, por ejemplo, cómo estamos impactando. Entonces, podemos entrar a impactar también desde lo estético.
Y finalmente, estimular la creatividad en la industria y las artesanías. De nuevo, pues en artesanías hay un montón de productos, pero más allá siempre la estética va a ser lo primordial. Aquí sí ya en artesanías no va a interesar funcionabilidad, no va a interesar nada. O sea, creo que lo más importante en las artesanías es la parte visual, la estética. Características del registro. Entonces, algo que mencionaba Maribel ahorita ya es que debe tener una funcionalidad, o sea, me va a servir para algo, ¿sí? Pero realmente aquí lo que vamos a entrar a juzgar es el aspecto o la apariencia especial que tiene ese producto. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un momento en el que encontramos que resulta que cuando vamos a comprar un suavizante, un suavizante, un detergente para la ropa, tipo suavizante, ahora encontramos que todos venden con el mismo frasco. Algunos le agregan unas rayitas, otros le pusieron por allá un corazoncito, de pronto el frasco es un poquito más gordito, más flaquito. Bueno, digamos que estos cambios hacen que precisamente se vean en el mercado porque cuando hay una protección, pues claro, debe haber un respeto por ese derecho. Pero el diseño industrial tiene una protección de 10 años. Entonces, pasados los 10 años, lo que suele pasar es que queda en dominio público, es decir, que otras personas van a poder utilizar ese diseño y eso en particular nos pasó con el frasquito del suavizante. Hoy en día ya encontramos a todos los que fabrican detergentes utilizando la misma botella, precisamente por lo que les cuento que el diseño industrial pues ya caducó. Otra característica importante para el registro es que sea el producto visible. Entonces, algo que, no sé, creo que un ejemplo muy bueno que manejamos dentro de la guía, el manual de la Superintendencia de Diseños Industriales es que yo puedo proteger las curvaturas, la estética de un vehículo, ¿sí? Llámese bus, llámese carro, pero no voy a poder proteger como diseño industrial la forma de un motor. De por sí, si lo analizamos, es que el motor jamás va a ser preferido en la compra por lo estético, o sea, ahí va a ser netamente funcionabilidad, pero en particular porque la norma nos establece que el producto debe ser visible en su uso. Entonces el motor, pues no, el motor siempre va a estar al interior del vehículo y por este puntico, pues básicamente no se va a considerar como diseño industrial. También hay que considerar que si el producto tiene esa estética, tiene esa apariencia más bien, por su funcionalidad, allí entonces no se consideraría el registro. Y esto nos pasa sobre todo cuando empezamos a confundir o a combinar las patentes con los diseños. Muchas veces estamos aportando la solución a un problema técnico y lo que sucede es que entonces el producto realmente está definido en esa estructura es por factores técnicos netamente, no por una estética, no por una apariencia. Aquí hay una situación en particular y es que muchas veces en el desarrollo creamos un prototipo. El prototipo ya nos está llevando un poco a pensar cómo puede ser el producto en el mercado, pero no siempre es así como se va a vender en el mercado. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Una cosa es el prototipo, que es la unión de los elementos para saber que ese objeto va a tener esa estructura, va a funcionar de cierta manera, pero otra cosa ya es, de cierta manera, voy a ponerlo otra vez entre comillas, el que sea bonito, ¿sí? El que ya tenga una apariencia que es el que vamos a utilizar para poderlo sacar al mercado. Entonces, aquí en el tema de que el producto se defina por su estética y no solamente por lo técnico, lo miraríamos, ¿sí? Creo que esto ya viene más en el acompañamiento, como les decía al inicio. Nuestra estrategia a través de este tipo de espacios grupales es que luego aterricemos en espacios individuales para poder entrar de cierta manera a preparar los registros ante la SIC y ahí miraríamos si de pronto estamos cayendo en algún producto que sea definido netamente por su funcionabilidad, por sus aspectos técnicos y no tanto por la estética. Debe incorporarse debemos incorporarlo en un producto utilitario. Entonces aquí pues básicamente es algo que ya habíamos mencionado y es que
aún así el producto que vayamos a proteger como diseño industrial, pues debe tener una función. Como les decía, la silla me va a servir para sentar. Aquí hay un ejemplo que me gusta mucho, que hemos encontrado hoy en día en las llantas de los vehículos, es que estas ranuras tienen una funcionalidad, ¿sí? Tienen una razón de ser también, se han venido trabajando en cómo deben tener las rayitas, las ranuras, las llantas, pero al final, increíblemente, esto también es estética. Si ustedes lo analizan, cuando pasa la llanta en el terreno puede estar dejando un grabado. De nuevo, como un poco al ejemplo que les hacía al principio del papel higiénico. Entonces, vemos cómo hoy en día este tipo de empresas ya empezaron a proteger la estética de las llantas. Si pasamos el dibujito de la llanta, estaríamos hablando de un diseño 3D. Pero si pasamos el dibujito de ese grabado que está dejando la llanta en el terreno, ahí estaríamos hablando de un diseño 2D. Y un poco pues pegados a la pregunta que hacía ahorita la profe Maribela, que decía como a mí me confunde un poco la novedad. Aquí hay un tema en cuanto a la novedad y es que nos tenemos que cuestionar si realmente es original lo que estamos aportándole a la humanidad. ¿Qué pasa? Si yo estoy cogiendo un producto que vi, no sé, para una funcionalidad y lo que estoy haciendo es cambiarle el uso, llevarme eso para otro producto, ahí de cierta manera podríamos intuir que no tenemos originalidad en el diseño del producto. Ejemplos de ello. Miren cuál creativo este casco. ¿Sí? Inspirado en la forma, en el cráneo o la cabeza de una persona con digamos, su oreja y llevado a un producto funcional, a un casco. ¿Sí? En este escenario, digamos que aquí hay una creatividad que hace que el producto se transforme y por tanto tengamos un diseño industrial. Pero hemos encontrado otros cascos donde, por ejemplo, cogen y dibujan un personaje, no sé, de película, no sé, Spider-Man, por ejemplo. Entonces, la persona se pone el casco como para quedar ahí con el diseño, la estructura de Spider-Man. Entonces, bajo esa situación, ahí sí ya no habría originalidad, pues porque estamos cogiendo un personaje de una película para llevarlo al casco. Ahí no se podría proteger por falta de novedad. Ahora, ¿qué otras situaciones encontramos? Algo que vamos a hablar que se llaman los cambios secundarios. Es decir, coger el producto y generarle algunos cambios, algunos ajustes que hacen que la apariencia cambie, y voy a ponerlo entre comillas, un poquito. Por ejemplo, supongamos que el infusor que está protegido es el de la parte de arriba. Cuando alguien viene a proteger el infusor de la parte de abajo, debemos cuestionarnos si aquí realmente le está aportando ese solicitante, le está aportando al mundo un nuevo diseño. ¿Sí? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes creerían que estos son dos registros separados? ¿O cuando llegue la otra persona a hacer el registro de abajo, la super otorgaría el derecho? ¿Cómo lo ven? Pues yo lo veo muy similar, ¿no? Hasta los colores, pues la forma pues varía un poco, pero en esencia los veo muy similares. Sí. Entonces, para efectos del diseño industrial, lo que pasa es que no hay como un porcentaje que yo les pueda decir, es que deben diferenciarse en un 50%, en un 80%, en un 20%. No hay establecido un porcentaje, pero sí vamos a estar muy pegados como al criterio del examinador, porque eso que nosotros decimos similar, pues es precisamente lo que llamamos falta de novedad. Muchas veces, miren, la estructura, como lo decía el profe Hernán, hasta los colores, la alusión acá como a la madera, ¿sí? La boquilla, la base, cambia un poquito. Como les digo, pues de cierta manera que es como un poquito más gordita, entonces eso hace que no tengamos un nuevo producto y por ende un segundo solicitante que inicia el trámite con la super, pues se expone a que al final le digan que no se le concede el registro por falta de novedad. En los otros ejemplos pasa lo mismo.
Vamos a asumir que los 3 de arriba son los que están protegidos, ¿sí? Que la persona competidora vio este primer casco y dijo, ah, yo voy a hacer el mío, donde de pronto acá cambio un poquito ponerle como más piel en lugar de donde inicia el cuero cabelludo, ¿sí? Voy a ponerle barba. De nuevo, miren que estos cambios, al ser muy similares, pues darían probablemente como resultado el que no se otorgue el derecho. Y en esta casita para el gatico, pues creo que es también el tema de algo que pasa mucho, y es que cogen el producto y el segundo que está haciendo la solicitud pretende hacerlo más flaquito o más gordito. Eso no haría que tengamos un nuevo producto, por ende, pues no se otorgaría el derecho. ¿Qué es importante tener en cuenta con el tema de la novedad? Las divulgaciones que hace el inventor, el que hace el diseñador, el creador, como ustedes lo quieran llamar. Muchas veces hay países que establecen que por haber divulgado ya se perdió la novedad. Por lo menos en Colombia tenemos 1 año de gracia, ¿sí? Si yo puse la fotografía de ese objeto que voy a proteger, no sé, en periódico, en alguna red social, la puse en la página web, donde sea. A partir de esa primera publicación, Colombia me da 1 año de gracia para yo llegar con el formulario ante la Super y el dinero para iniciar el trámite del registro. Esto por lo menos es digamos, es una ventaja que tenemos en países como el nuestro. Pero pues en otros países, las divulgaciones, las ventas, empezar a vender el producto, por ejemplo, ya hace que se pierda la novedad. Entonces, lamentablemente en otros mercados, si hay alguna publicación, pues se pierde la protección, no se otorga por falta de novedad. Así que esto, hoy precisamente en la cita anterior que estábamos con otro profesor, el del Poli, me decía, pero entonces, Ingrid, ¿cómo así? O sea, ¿por qué niegan los diseños? Porque ahí veíamos diseños que ya están en dominio público, es decir, que ya pasaron los 10 años, y veíamos diseños que están concedidos, que están en este momento protegidos. Y encontramos algunas negaciones. La mayoría de las negaciones suelen ser por falta de novedad. Y muy tristemente encontramos que la mayoría de esas faltas de novedad son porque el mismo inventor hizo una publicación antes, más allá de 1 año, y por ende pierde la protección. Esa novedad, como les he mencionado, es universal. No es que yo voy a proteger en Colombia y solamente me van a evaluar si es nuevo en Colombia. Esto quiere decir que también debe ser nuevo a nivel internacional, a nivel mundial. Por eso hablamos del requisito de novedad universal. Entonces, miremos este caso en particular, donde las señoritas de M2 Maletier, que es una empresa, una marca colombiana, diseñaron este bolso, y después encontramos que la señorita Carolina Herrera, famosa, conocida por todos, empezó a vender estos bolsos que vemos a la derecha. ¿Cómo ven ustedes esta actividad? ¿Ustedes creen que Carolina puede ser demandada? ¿Y por qué? Pues si los diseños no estaban patentados, no. Si no hay un registro, no. Porque pues yo no tengo una propiedad. El solo crearlo no me hace dueño de ese bolso. Excelente. Y resulta que estas señoritas sí tenían la protección. Entonces, comparen los bolsos. ¿Ustedes creen que esto es objeto de demanda? Yo los veo diferentes, pues exceptuando pues ahí como la agarradera, pues que tiene cierta similitud. Muy bien. Pero entonces ese es el punto, profe Hernán. ¿Qué es lo que hace novedoso la estética de este bolso? Si tú te das cuenta, este bolso ya puede ser que el diseño ya exista desde hace varios años. Donde está aquí el punto importante en el diseño es la agarradera. ¿Sí? Y fíjate qué hizo Carolina Herrera. Utilizó la misma agarradera. Ay, mira, que es que aquí sale un poquito más y aquí no. Eso de nuevo son cambios secundarios. Es lo mismo. Otra persona me decía, ay, Ingrid, pero es que este no tiene estampado, esto no tiene rayas, no tiene puntos, ¿sí? Círculos. Lo mismo. Ay, es que esta es combinación de 2 colores, en cambio aquí está unicolor. Lo mismo. O sea, de nuevo, el concepto del diseño que se está protegiendo es la forma de este bolso con esta agarradera.
Si otra persona lo hizo más grande, más pequeño, sigue siendo el mismo diseño. Si otra persona le agregó rayas, le agregó puntos, sigue siendo el mismo diseño. Por esa razón, Carolina Herrera fue llevada a juicio. Las chicas las chicas colombianas demandaron a Carolina Herrera por la infracción, esto se llama infracción de diseño industrial, ¿sí? O infracción por la propiedad industrial. Específicamente, diseño industrial. Ahora, aquí les traigo otro ejemplo de lo que hablábamos de los cambios secundarios. Lo que el profe Hernán dijo, yo lo veo muy similar, ¿sí? Entonces, miren que acá, del lado izquierdo, el orificio está en la parte superior del pisapapel, ¿sí? O de este elemento decorativo. En cambio, en el segundo registro, en la segunda solicitud, el orificio está en la parte de abajo. De nuevo, fijémonos que acá no es como tal que estemos dando una protección del huequito del orificio, sino del pisapapel en forma de corazoncito, y por ende, pues esto sería un cambio secundario. Otra cosa que también vemos acá es que aquí es muy plano o muy recto digamos, este vértice, no sé, esa parte es muy plana, la parte de abajo. En cambio, en el segundo vemos que hay como especie de una curvatura, ¿sí? De nuevo, eso sería un cambio secundario, lo que quiere decir que no daría para un nuevo registro. Y esto es importante desde el mismo punto del dueño, es decir, si yo como dueña de este registro paso esta solicitud, la super me va a decir, no, pues ¿para qué necesitas otro registro si yo ya te estoy diciendo que eso es tuyo? Básicamente funciona de esa manera. Si aunque sea el dueño, hago la segunda solicitud, a mí me van a decir que no, que este registro no se otorga porque con el primer registro yo estoy cubriendo este cambio secundario. Y de nuevo, frente a terceros, cuando quieren de cierta manera, inspirados en lo que yo hice, copiarme y hacer esos cambios secundarios, pues la super les va a decir que no. Ahora, recordemos que en la definición de diseño industrial hablábamos de que no nos importa si vamos a cambiar la funcionalidad, la aplicabilidad. Y este me parece que es un ejemplo espectacular, pues porque miren en este caso el diseño del vehículo, bien sea vehículo como coche, ¿sí? O bien sea vehículo como juguete. En este caso, siendo yo dueño del diseño, yo defino cómo se va a utilizar ese diseño. Sea para vehículos o sea para juguetes, me deben pedir permiso a mí como titular de ese diseño industrial. Entonces, esto hasta lo hemos visto, yo creo que hasta en las películas de Barbie que vimos hace un par de años, empiezan a surgir ese tipo de alianzas entre las industrias de vehículos con este tipo de industria de juguetes, donde vemos como la réplica del producto. Ahora, para efectos de la comparación de la novedad, esto que es tan visual, imaginen ustedes cómo haría el examinador si tiene que entrar a revisar si esa estética ya existe en el mundo para un producto para el otro, ¿sí? Entonces, realmente es una cantidad de información increíble que tocaría entrar a consultar. Entonces, para efectos de la revisión, se establece algo que se llama la clasificación de Locarno. Siempre en los registros de diseño industrial, el producto va a ser clasificado en esas 32 clases de clasificación internacional de Locarno. Y con la clasificación ya va a ser mucho más fácil llevar a cabo la comparación visual. Entonces, algunos ejemplos les traigo acá, o más bien en particular para este ejemplo, vamos a aterrizar un poco. La clasificación 2 es la que refiere a los carros, a los medios de transporte. En cambio, la clasificación 21 es la que refiere a juguetes. Aterrizando un poco, supongamos que llega una solicitud de un vehículo, porque al final nos van a aportar las imágenes, las fotografías o el diseño, pues desde sus 4 vistas laterales, superior, inferior y la tridimensional. Y pues básicamente le correspondería al examinador mirar si no hay en vehículos y si no hay en juguetes. Entonces, para eso se utiliza la clasificación. Va y filtra por la clasificación 12, estaría revisando vehículos. Va y filtra por la clasificación 21 y ya estaría revisando en juguetes, y eso hace pues que pueda hacer una revisión pues un poco más focalizada.
Entonces, la clasificación se utiliza básicamente para facilitar la consulta. Otros ejemplos de clasificación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mobiliario está en la clase 6, ¿sí? Las sillas, los muebles. Todo lo que tiene que ver con relojería está en la clase 10. Aparatos de iluminación, sea lámparas de escritorio como lámparas de la calle, por ejemplo, estarían en la clase 26. Los floreros están en la clase 19. Los celulares o los aparatos de grabación, de telecomunicaciones, los computadores, por ejemplo, están en la clase 14. Y los libros, la parte de papelería, como toda esa parte de artículos de oficina, pues están en la clase 19. Entonces, de nuevo, normalmente lo que hacemos es ubicar la clasificación porque como también para definir si vamos a invertir el dinero en un registro, va a ser importante entrar a hacer esa comparación de novedad. Entonces, digamos que lo que sugerimos es que se ubique la clasificación de Locarno para poder hacer ese filtro un poco más enfocado hacia lo que queremos proteger. Bien sabemos pues que el examinador va a hacer lo mismo. Según la clasificación, pues va a hacer la revisión. Y aquí les traigo otro ejemplo también como un poco concluyendo que en nuestra vida cotidiana siempre estamos en contacto con los diseños industriales. Entonces, miren ese espacio de escritorio, ahora miremos este espacio de la sala en la casa, que también tiene diseños industriales. Entonces, de nuevo, los mobiliarios, clase 6. ¿Sí? Las lámparas ya la veíamos, clase 26, la papelería, clase 19, floreros, clase 19, y surge algo que me llama, pues que me gusta mucho y que he visto que en Colombia ya se empezó a utilizar bastante, es el tema de los patrones. Los patrones que utilizamos, por ejemplo, estampado en la camisa y en el bolso. Esos son patrones. Y aquí lo vemos en el ejemplo de la alfombra y en el mobiliario, ¿sí? Entonces, lo interesante de este tipo de diseño 2D es que pasamos el dibujito del patrón, pero al final, pues, se puede utilizar en cualquier superficie, como lo vemos en el mueble, en los cojines, pero también podría perfectamente ponerlo como publicidad en mi página web, podría ponerlo dentro de los volantes que yo imprimo para publicidad, podría ponerlo en la pared decorando el negocio. Entonces, digamos que la ventaja de los patrones o de los diseños 2D más allá es que se pueden implementar en cualquier superficie. Ahora, hay otras situaciones de no registrabilidad, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando se deba impedir porque afecte la moral y el orden público. Todos los países establecen este puntico de cierta manera como para salvaguardar este punto, pero honestamente no hemos encontrado un ejemplo. No hemos encontrado un ejemplo ni en Colombia ni por fuera de una solicitud de diseño que se haya impedido el registro por proteger la moralidad o el orden público. Este punto en la norma también está, por ejemplo, para marcas. Ahí sí lo vemos con marcas que se han solicitado, que afectan el orden público, la ley, por ejemplo, entonces las niegan por ese puntico de la norma. Pero para efectos de diseño industrial, debo ser honesta, a la fecha no hemos encontrado un caso que se aplique esta causal de registrabilidad. Sin embargo, hay otra causal que dice que se deba impedir el diseño cuya apariencia esté directamente relacionada con consideraciones técnicas. Entonces, este conector que vemos acá, aquí está el dibujo como de cómo se podría hacer la solicitud. Aquí ya vemos la imagen de cómo se percibe en el mercado. Este conector, ¿ustedes creen que tiene una estética como tal? O sea, ¿ustedes creen que el consumidor necesita la estética para decidir si compra ese producto? ¿O creen que se va a influenciar más por otros factores? Te escuchamos, Hernán. No, la estética no creo. Y ahí tengo, ya que estás tocando este punto, quiero preguntarte algo. En Europa hubo un cambio, por ejemplo, no sé, eso fue hace un par de años, creo, hubo una discusión con respecto a los productos de Apple porque tenían un conector específico para los productos de Apple, pero en Europa se los hicieron cambiar. O sea, ese caso allá, ¿cómo lo analizaron ellos desde el punto de vista de diseño industrial?
No, de pronto no cabría en alguno de estos aspectos. Yo me inclinaría más, profe Hernández, que fue un problema de patente, ¿sí? Porque ya digamos que la funcionalidad acá, el que me permita conectar, ya es algo que es más técnico. Entonces, creo que estaríamos más hablando de una patente, de que haya una protección y que el competidor estaba usando el mismo conector y pues tuvieron que cambiarlo porque se estaban cruzando con la patente. Para efectos de diseño, el tema es que la norma establece que cuando el producto no tiene una estética llamativa, ¿sí? Sino que el producto está enteramente dirigido a esa apariencia por su función técnica. Es que debe tener esta estructura para que funcione, para que conecte. Entonces, en este escenario, la norma establece que no sería un diseño industrial. ¿Qué haría el examinador? Lo va a invitar es a que solicite la patente, porque estamos hablando de un producto que tiene son consideraciones técnicas. Ahora, en otras situaciones, el producto pueda tener, voy a ir a mi termito, consideraciones técnicas y consideraciones estéticas. Es decir, yo puedo llegar a patentar esto porque esta curvatura que encontramos acá es la que me va a llevar, me va a permitir llevar el producto de un lado a otro. Entonces, miren que estamos hablando en términos técnicos, de una funcionalidad, de un uso que me va a permitir, digamos, de una aplicabilidad que me va a diferenciar este termo de otros que existen en el estado del arte. Pero a su vez, con todos estos dibujitos que yo le he puesto, resulta que tengo un diseño industrial. ¿Sí? Entonces, hay situaciones donde un producto sí puede llegar a tener patente y diseño al mismo tiempo. Uno de los ejemplos que recuerdo que se los había dado en otra charla era el del vehículo. El vehículo tiene las curvaturas, tiene su marca claramente también, pero tiene curvaturas que hace que tenga un diseño industrial, pero a su vez al interior del vehículo, por ejemplo, el botoncito de encendido para que ya no utilicemos la llave, sino un solo botón y se encienda el vehículo, eso, por ejemplo, es una patente. Todo el sistema de frenos, de iluminación, mejor dicho, alrededor de un vehículo, pues hay un montón de patentes. Que sí hay que, digamos, tener claro es que uno no cubre lo otro. ¿Sí? La patente me está cubriendo el producto desde el aspecto técnico. En cambio, el diseño me está cubriendo el producto desde la parte estética. Otra causal de registrabilidad es cuando ellos deben tener como la estructura, la forma para que se pueda conectar. Entonces, miremos este caso de especie de una lámpara, llamémoslo así, ¿sí? Un artefacto de iluminación, donde si ustedes lo ven, ¿qué forma tiene la lámpara? Pues una forma hexagonal. O sea, básicamente, aquí no hay un diseño porque recuerden que debe aportarle algo nuevo a la humanidad. ¿Sí? Entonces, encontrar un cuadrito de 6 lados, pues esto ya existe desde hace muchísimos años, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en particular con esta lámpara? Que es que yo la puedo ir conectando y dándole diferentes formas para llegar a tener digamos, el conjunto de iluminación. ¿Qué entraríamos a proteger acá? Analícenlo, ¿sí? Porque es que al final yo compro, no sé, digamos que 12 hexágonos y yo le doy esta forma. Pero desde el punto de vista del empresario que hizo la lámpara, ¿qué va a entrar a proteger? ¿Sí? Si esta forma para empezar es diferente a la del centro o la que está al lado derecho que parece un corazón. ¿Sí? Miren que acá tampoco tendríamos un diseño industrial. ¿Por qué? Porque es el usuario el que le está dando bajo su creatividad la forma. En cambio, la lámpara que se está vendiendo, pues es un hexágono. Entonces, ahí no tendríamos tampoco un diseño industrial. Para el trámite, pues hay que entender que el diseño es un reconocimiento a la creación, entonces por eso es que hay esa figura de diseñador. Vamos a tener que relacionar en el formulario quién es el diseñador. Pero recuerden que si la universidad contrató al profesor para hacer ese producto, pues ahora es la universidad la que es dueña de esa protección. Entonces, en el formulario vamos a encontrar esas dos figuras. El diseñador, que suele ser el profesor, y el solicitante, pues que suele ser la universidad. Cuando estos dos puntos no coinciden, debemos aportar un documento aparte donde se va a relacionar
que el inventor o el, llamémoslo diseñador, cede los derechos patrimoniales a la universidad. Recordemos que el derecho patrimonial pues se refiere al derecho de explotación, jamás el derecho moral. O sea, por los siglos de los siglos, ese va a ser el diseñador. Por lo general se considera como propietario al que ha creado el diseño. En primera instancia es un reconocimiento a la creación, entonces el que es inicialmente el propietario es el mismo diseñador. Pero recordemos que el diseñador puede estar cediendo los derechos si es contratado para el desarrollo. Ahora, también tengan en cuenta que hay ocasiones en las que puede haber co-creación. Es decir, para el desarrollo de ese diseño pueden estar surgiendo varias personas haciendo el diseño. Entonces, eso también puede pasar. No obliga a que en un registro de diseño industrial sea una sola persona. Si hay una co-creación, pues claro que hay que reconocer la creación de las otras personas. ¿Qué hay que considerar antes de la solicitud? Entonces, algo que ya había mencionado, que es esa noción de la novedad, hacer la revisión, de allí que la invitación sea a consultar bases de datos. Por ejemplo, sabemos que la base de datos de la superintendencia es la plataforma CIPI. Aparte tenemos de marcas y de patentes. Hay una base de datos para diseños industriales. Cada país tiene su propia base de datos. También entendiendo, como les decía, pues que en Estados Unidos y en otros países se habla de patentes de diseño, pues esto implica entrar en algunas ocasiones a buscar patentes, aunque lo que estemos haciendo es comparar la parte visual, no la parte tecnológica. Debemos entonces también considerar ese listadito de lo que les decía, la norma establece que no se puede registrar, hay que entrar como a validar que no estemos en ese listadito que ya lo vimos con anterioridad. Y finalmente, en esa preparación de la solicitud hay que llenar un petitorio. ¿Qué es ese petitorio? Pues el formulario. Para que no nos enredemos, es un formulario donde nos van a preguntar quién es el diseñador, quién es el solicitante, nos van a preguntar por el título. Recordemos que en diseño siempre el título es genérico, entonces nada de silla ergonómica, simplemente silla. Y nos van a pedir las imágenes. Si es un diseño 2D, como el que estamos viendo acá en la diapositiva atrás, que es una imagen plana en una sola dimensión, perdón, en 2 dimensiones, entonces se pasa el dibujito. Pero si es un diseño de un objeto, pues ahí sí las 7 vistas. De nuevo, 4 laterales, superior, inferior y la tridimensional en isométrica. Y claramente contar con el dinero que corresponde al trámite, pues porque sin el pago no se daría inicio al trámite. Lecciones aprendidas, algunos ejemplos. Dime, Yo profe. tengo una pregunta ahí con respecto al trámite. Todos los trámites valen lo mismo. O sea, si yo voy a registrar el diseño de un bolso o de una silla, me va a valer igual. Vale lo mismo. Él contempla, las tasas corresponden a un solo valor, independiente de quién es el solicitante, ¿sí? Si es una pequeña empresa, si es un inventor independiente, tiene el mismo valor para todos en diseño industrial. Sí, a través del acompañamiento del CATI, hay algunos, digamos, algunas figuras que obtienen un 25% de descuento. Y en particular, desde el año pasado, o sea, ha sido año pasado y este que estamos también en vigencia, tenemos una tasa especial para los jóvenes, es decir, solicitantes de diseños industriales que tengan entre 18 y 28 años, ellos tienen una tasa que es diferente, que es mucho más económica, está alrededor de los 200 algo. En cambio, el registro de diseño industrial pleno, pues está alrededor de los 900 algo. Buena pregunta, profe. También Ingrid, yo te quería hacer también una pregunta. Dime, señorita. Es que estoy ahora conectada desde otro celular, qué pena. Una receta, por ejemplo, de un chef, ¿se puede o patentar? Pues no sé si eso es un diseño o una patente, o no sé si eso sea no patentar. Sí, normalmente lo que hacen los chefs es hacer un libro. ¿Sí? Si lo has visto, que crean un recetario, por ejemplo. Ah, ok. Y entonces patentan, digamos, sacan ese libro, el registro del libro. Entonces derecho de autor. El derecho de autor. Ah, Ahí ok, sería el ok. mecanismo de protección.
pero a veces le ponen un nombre llamativo al libro que se convierte en una marca. Y otras veces ponen un personaje que se convierte en un diseño industrial. ¿Por qué? Porque el personaje es algo plano, así como hablábamos de los patrones, aquí también caben los personajes. Entonces, la verdad que yo suelo más bien reunirme con la persona, ver qué es lo que crearon alrededor de esas recetas, si hay un libro, qué elementos visuales tienen, qué dibujos tienen, y pues ahí concluimos si estamos hablando de diseños industriales o si solamente estamos hablando de marca. ¿Tienes algún ejemplo colombiano Ya te que tenga? paso, voy a mostrarles como errores comunes, que son cosas que siempre hemos visto como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ya me paso a mostrarles directamente en la base de datos de la Super algunos ejemplos. Entonces, aquí lecciones por aprender. Este caso me pasó a mí, por eso quise traerlo, y fue que pasamos los dibujos, como lo ven es una cocina, pasamos las 7 vistas y cuando el examinador nos dijo no coinciden las vistas, quedamos como, Dios, ¿dónde está el error? ¿Qué sucedió? Claro, aquí vemos que está la parte como de la estufa, solo que cuando la vemos desde el lateral, esto se ve cuadradito y cuando la vemos desde la superior se ve mucho más estirada. Y ni siquiera mucho más, porque para ser honesta yo ni siquiera veía el error. Pero este es el punto, las vistas tienen que coincidir entre ellas. Entonces aquí el examinador nos dijo, esto está más alargado, ¿sí? Esto no es un cuadrado, esto se ve más un rectángulo, fue lo que nos explicaba en la cita, porque podemos pedir una cita con el examinador. Y ahí fue cuando encontramos que lo que pasaba era que en esta vista superior se había alargado, tocaba era recortarla un poquito para que pudiera coincidir la proporción con la otra vista lateral. Este fue otro ejemplo que acompañé. El señor me traía este prototipo. Esto básicamente es un protector para celular para ponerlo en el carro. Y claro, este era su prototipo, ¿sí? Entonces, pues no estaba mal, o sea, ya me permitía a mí ver qué era lo que él quería proteger, solo que al utilizar un material que no era tan rígido, esto le generaba una curvatura y de nuevo el examinador nos dijo, las vistas no coinciden. Segundo, las fotografías se pueden siempre y cuando sean nítidas. Y también nos hablaba pues de que él no lograba ver bien el dibujo o en este caso pues el producto de la protección. ¿Qué sucede cuando se pasan fotografías? El error más común es que los dibujos no son nítidos. Entonces, digamos, en el trámite va a haber la posibilidad de que uno corrija eso, digamos, llamémoslo errores humanos o básicamente la posibilidad en el trámite de que a través de un requerimiento tengamos un mes para dar la respuesta con la corrección. Y aquí fue cuando ya el empresario me dijo, no, Ingrid, ya no molesto más con fotografías, voy a pedir que me hagan el diseño ya como modelado en una plataforma de dibujo y al pasar las imágenes, pues ya fue mucho más claro que era lo que él quería proteger. Otro error, por lo mismo que les digo que se confunde mucho el tema de patentes con diseños, suelen utilizar las imágenes que utilizamos en patentes, que es como de este tipo, donde hay numeritos de referencia para cada una de las partes. Y otro error es que como en patentes muchas veces hacemos un corte para poder mostrar la parte interna, que es lo que está pasando con esta imagen. Para efectos del diseño industrial siempre es la apariencia estética, no nos interesa la parte interna. Entonces, cuando nos pasan imágenes o fotografías con cortes, con la parte interna, la Super esas fotografías, esas imágenes las rechaza. ¿Por qué? De nuevo, pues porque no estamos protegiendo lo interno, sino lo externo a través del diseño industrial. Entonces, este es como errores comunes encontrados, cortes, mostrando la parte interna, números de referencia, a veces hasta medidas. Nada de eso se debe relacionar, simplemente el objeto como se percibe desde su exterior. Este es otro caso que acompañé de un chico que generó este tipo de herramienta para dibujo técnico. Entonces, el error que tuvimos, porque me acuerdo que esto fue en mis primeros años con la Super, fue que pusimos digamos, las letras de referencia de cómo utilizar la herramienta y además la marca. Miren que por aquí la habíamos puesto. Entonces, algo que me pasaba en particular es que esto era como especie de una plantilla,
era incluso como en acrílico, era translúcido. Entonces él me decía, Ingrid, es que en la foto de la parte trasera, pues es lo mismo porque pues esto es translúcido, es transparente. ¿Qué hicimos? Nos pegamos a las normas del dibujo técnico. Lo primero que hicimos fue poner un cuadrito donde básicamente el cuadrito relaciona que ahí va a ir texto, van a ir estas letras. Y además estas rayitas que son las que nos llevan a pensar, no a pensar, sino a dejar claridad de que el producto es translúcido. Error típico, como les digo, hacer uso de las cotas o de las medidas, de textos. Entonces por acá había una supuesta placa, nada de eso hay que ponerlo, ¿sí? Siempre el dibujo tiene que ser muy, muy claro. Y otro error, porque en otros países se permite la protección por partes, aquí en Colombia no se permite, pues cuando llegan solicitudes donde pretenden proteger solo la parte central de la botella, pues la super no lo acepta, nos va a pedir es toda la botella en su conjunto. No se permiten elementos adicionales. Entonces, con este empresario tuvimos dos situaciones. Me acuerdo que le habíamos puesto bolso para dama, esa fue la primera corrección que nos hicieron, simplemente bolso. En el título no podíamos relacionar que era para dama, simplemente bolso. Y el otro error que teníamos es que se percibía el gancho donde se colgó para poder tomar las fotografías. Entonces, ¿qué quería esta persona, este diseñador? Pues él quería que se le vieran bien las agarraderas, pues simplemente le dije, pues déjala que caiga, vuelve a tomar las fotografías, eso sí que no se vea mesas, porque eso también es otro error, que se ve a veces la mesa. Entonces la recomendación para las fotografías es poner un mantel blanco, pegarlo a una pared blanca para que realmente no se vean otros elementos. En otras situaciones era más difícil tomar la foto de la cara inferior. Hay que mirar de qué manera lo hacemos para que no se vean otros elementos. Entonces, para el caso de este empresario, pues lo que hicimos fue volver a tomar las fotografías, ahora sin el gancho. Listo. El alcance del derecho. ¿Qué derecho obtengo? Pues como les decía, la exclusividad de explotación por 20 años. Derecho a actuar contra cualquiera, entonces el poder iniciar acciones de demandas, o también incluso el generar acuerdos comerciales por ser el titular en este caso, pues del producto. El trámite es muy similar al trámite de marca. Hay un examen de forma que es el que va a revisar la documentación. Aquí en particular se suma el tema de las imágenes, que no tengan estos errores que les acabo de mostrar. Luego se publica para que terceros que vean un derecho afectado puedan alzar la voz. Eso se llama presentar una oposición. Para eso es la publicación. Y finalmente el examen de fondo, que es cuando nos van a decir si se concede o no el derecho. Aquí en diseño industrial se paga un valor al inicio y ese valor cubre el trámite y los 10 años de la protección. No olviden la Una observancia. pregunta, Dime, Ingrid. ¿Esos 10 años de la vigencia del registro es solamente en Colombia o es como una especie de consenso a nivel mundial? Sí, no. Los registros de propiedad industrial son territoriales, profe. Patentes, marcas y diseños funcionan de la misma manera. Si se protege en Colombia, solo para Colombia. Si yo estoy pensando en un mercado norteamericano, por ejemplo, debo ir a patentar, debo ir a registrar la marca, debo ir a registrar el diseño industrial también en Estados Unidos. Volviendo un poco acá al tema de la observancia, que es ese seguimiento, esa vigilancia, lo que llamamos la vigilancia de la competencia, ver qué están haciendo. Es eso, es estar pendiente de que no me empiecen a copiar porque me corresponde a mí como titular pasar a iniciar las acciones legales. Bueno, ya aquí les tenía un video, pero de nuevo se los dejo con la presentación. Es el caso de este vehículo de Tesla, ¿sí? Involucrando un poco la marca, involucrando un poco como toda la parte tecnológica a través de la patente, pero en especial el diseño industrial. También en las otras diapositivas les había dejado la página de nosotros, donde pueden sacar cita, pero pues de nuevo,
el contacto lo pueden hacer directamente con Ana María, con el profe Oscar. Generamos un espacio como el que hicimos hoy en la mañana con otro profesor para aterrizar sus casos particulares, que es lo que pretendemos ahora con la continuidad del acompañamiento, ¿sí? Que no nos quedemos solamente en las charlas, sino aterrizando un poco lo que ustedes están haciendo al interior de sus grupos de investigación. Ahora, esta es la plataforma CIPI, la que les comentaba, refiere a la base de datos colombiana. Tenemos a la izquierda la base de datos de patentes, en el centro signos distintivos, que es donde están las marcas, y finalmente a la derecha los diseños industriales. Recordemos que el título es genérico, entonces aquí debemos ir a búsqueda avanzada y en el filtro que se refiere al título, pues yo puedo hacer la búsqueda. Entonces, por ejemplo, voy a buscar personaje. Y aquí empezamos a ver algunas solicitudes que ya están en dominio público, pues porque ya pasaron los 10 años de protección, como otras que están vigentes, que en este momento tienen un derecho que hay que respetar. En algunas situaciones, por ejemplo, personajes 3D, pensemos incluso en el personaje, no sé, de Frisbee, el muñeco, eso sería un personaje 3D. En otras situaciones, un personaje plano que va en la página web, por ejemplo. Entonces ahí sería un personaje 2D. Y con ello, la novedad siempre se va a comparar desde lo estético. Entonces, la ventaja de nuevo de que no sea una patente en Colombia es empezar a comparar los dibujitos, digamos, los productos. Entonces aquí tenemos personajes, algunos avatars. ¿Sí? Este, por ejemplo, lo acompañé para un champú de niños. Podemos ver iconos. Icono. Entonces, claro, hay algunas que ya incluso solicitudes que en sus inicios lo veíamos, a hoy pues se han vulgarizado, lo vemos en todos lados, pero pues en su momento fueron novedosos y por eso se concedieron. Icono también con tilde, entonces si la persona escribe icono con tilde, pues no me va a traer el mismo resultado. Debo hacer la otra consulta. Esto pues también lo pudimos haber llamado dibujo gráfico. Entonces, aquí como lo ven, si yo busco icono, me trae solo icono, pero si busco dibujo, me va a traer dibujo. De allí que de nuevo la recomendación para las consultas es que no se queden con las palabras claves porque nos tocaría realmente entrar a revisar todos los sinónimos, todos los posibles nombres genéricos, sino más bien entrar a ubicar la clasificación. Entonces, dibujo, por ejemplo, lo que les decía acá de la herramienta de dibujo técnico. No estoy hablando de un dibujo, estoy hablando es de un objeto, ¿sí? Un instrumento, por ejemplo. Pero como en el título lleva la palabra dibujo, pues me lo está mostrando como resultado. Y miren que no es lo que quiero consultar. Aquí hoy hablábamos con un profesor que trabaja realidad aumentada, realidad virtual. Ya vemos cómo hoy en día también se está haciendo ese tipo de protecciones. ¿Sí? Empaques, bueno. No sé, la profe que me preguntaba por la base de datos si quiere que veamos algún ejemplo particular. Ah, no, particularmente pues te preguntaba si conocías alguno asociado con el tema de las recetas, pues, pero ya me explicaste que Ya. era Entonces lo que te lo digo. de los libros. Resulta que en el libro está esta personaje. Por ahí había una muñequita, ¿sí la viste? Esta. ¿Sí? Entonces ahí lo que uno hace es como desglosar un poco alrededor de la receta. Hay un personaje, pues vamos y lo protegemos como diseño industrial. Yo tengo otra pregunta, Ingrid, ahí con respecto a los logos, muñequitos y eso. ¿Eso cómo se protege? O sea, no se puede proteger como diseño industrial. Por ejemplo, ahorita hablabas del muñequito de Frisbee, sino como qué, porque me imagino que ellos pues, deben tener una posesión de eso eternamente mientras dure mientras dure la empresa, ¿o no? Mira que no.
¿Qué sucede, profe? Cuando es novedoso, sabemos que estamos hablando de diseño industrial. ¿Sí? Entonces, hay que protegerlo como diseño industrial. Pero cuando ya pierde la novedad y empieza a ser muy asociado a un tipo de producto o a un tipo de servicio, ahí es cuando se nos convierte en una marca. Ya si Y la quieren ahorita. marca también tiene vigencia. Y esa es la que sí se renueva cada 10 años. Ah, Entonces, por eso es que asociamos el que es de por vida. ¿Por qué? Porque la marca sí la podemos ir renovando de por vida cada 10 años. Bueno, aquí quería mostrarles entonces está el filtro de clasificación de Locarno. Aquí, por ejemplo, si ustedes ingresan, ya les muestra todo el listado de los 36. Ah, no, perdón, acá en este hipervínculo que los lleva a la plataforma de la Organización Mundial, donde está el listado de los 32. Son 32 clases. La última, precisamente la 3200, es donde está toda la parte de los iconos, los dibujos, los patrones. Entonces ya aquí no caigo en el error de buscar por palabra clave porque puedo estar dejando muchas cosas fuera de la consulta, sino que ya me trae todo lo que está en esa clase. Y de nuevo, pues en esa novedad lo que hacemos es empezar a comparar desde la estética. O sea, es una comparación muy visual. Que hoy en día ya se empezaron a utilizar, digamos, ya se empezaron a desarrollar plataformas que hagan comparación de imágenes. De allí que recomendemos mucho hacer uso de Google Lens. Google Lens, ustedes montan el dibujito y Google automáticamente empieza a mostrarles en la web en donde encuentra ese dibujo o cosas similares. Esa realmente es una estrategia muy buena para entrar a comparar novedad de diseño industrial. Y fíjense de nuevo, pues que el título puede ser genérico, lo dice la norma, debe ser genérico, pero puedes llevar cualquier sinónimo. Aquí, pues, el ejemplo que les mencionaba en Netflix, si ven, están concedidos 2016, o sea, hasta el 2026, ya está casi por caducar ese registro. Ah, importante, el texto no se permite, porque el texto no se protege en lo visual, en el diseño industrial. Pero hemos tenido estos casos, este en particular me encanta, porque miren el diseño tan hermoso que le pusieron a la palabra Quindío. Entonces, aquí este solicitante sí es una chica. Ella utiliza este elemento gráfico en cuadernos, en pocillos, en una infinidad de productos como de merchandising para la empresa de ella, que está enfocada en temas de turismo allá en el Quindío. Entonces, miren que aquí no solamente es la protección de la marca, sino también es la estrategia pues, de lo estético como diseño industrial. Entonces, esta es la única forma como se permiten las palabras cuando ellas tienen un diseño en particular. De lo contrario, miren en esta plataforma cómo vamos a utilizar las XXX que refieren a que ahí va a ir un texto. Pero como tal, no se adquiere la protección de la información del texto que está. Aquí vienen los ejemplos que les mencionaba de los teflones, les llamaron recubrimiento. Las servilletas, estas empresas, Producto Familia y Competencia en Colombia hacen bastantes registros. Otra empresa que es muy activa en la protección de diseños industriales es Pelanas. Yo no sé si la han escuchado, que es una empresa que hace muñecos, creo que es colombiana, es bogotana. A ellos les pasó algo en particular y es que sacaban sus peluches, sacaban sus muñecos y luego en las esquinas ya los estaban copiando, estaban vendiendo las réplicas. Así que con la experiencia tuvieron que aprender de que primero debían proteger. Y a hoy cada uno de sus peluches, antes de sacarlos al mercado, ellos los protegen. Entonces ya luego pues pueden salir mucho más tranquilos pues porque pueden iniciar acciones legales. De nuevo, el embalaje, digamos, cajas, ¿sí? Empaques, es lo que más se suele proteger acá en Colombia. Y nada, equipo, entonces, bueno, tengo una de café, que creo que es como el ejemplo más cercano que les puedo dar a ustedes como investigadores. Ya la tengo. Que fue una máquina para medición de, no me acuerdo, del café.
puede ser. Es que no me acuerdo qué título le pusimos a la máquina. Eso que decía café. Ay, no. Bueno, si me acuerdo del nombre de la empresaria. No, me va a tocar quedárselas debiendo, porque es que no recuerdo el título genérico que le pusimos. Y básicamente si quiero enviárselos entonces con la presentación, porque quiero que vean que es un aparato, ¿sí? Donde lo que estamos protegiendo es la forma como están organizados los botones prácticamente, porque van a encontrar que es una caja cuadrada que nos va a servir para medir, digamos, las características del café, pero de nuevo, para efectos del diseño industrial no nos interesa la parte técnica, solamente la parte estética. Y ahí es donde uno dice definitivamente nos hace falta despertarnos un poco a hacer este tipo de protecciones, porque no quiere decir que tenga que llevar el super diseño, ¿sí? Lo básico, lo sencillo, también puede tener una estética diferente y por ello se puede convertir en un diseño industrial. Voy a ver si de pronto recuerdo con el nombre de la empresaria y les pueda acomodar, dar el ejemplo. Por hoy, pues me despido, creo que... Ingrid, yo tengo una preguntita antes de despedirnos, y es ese tema de la inteligencia artificial, ¿cómo lo están manejando desde la SIC? O sea, si hay plataformas que te crean diseños y bueno, y si eso no se le puede atribuir a una persona, ¿cómo se está manejando o cómo se piensa enfocar eso desde la SIC? No se está aceptando, mejor dicho, hay un punto importante, profe, y es que nosotros siempre vamos a asumir la buena fe. ¿Sí? Entonces, si el solicitante está diciendo que él es el diseñador, nosotros le vamos a creer. Porque muchas veces pasa eso, le pagan a esa otra persona, no tienen el documento que aclara que le pagaron, no tienen el documento que aclara que esa persona está cediendo el derecho patrimonial, y entonces lo que hacen es solicitar, siendo ellos solicitantes y además diseñadores. Nosotros les creemos, ¿sí? El problema del chicharrón viene después, cuando el diseñador viene y le dice a esa persona, un momento, pero es que tú no me pagaste, ¿sí? O un momento, yo en ningún momento te he cedido eso. Entonces, esa parte, como ya es un tema como entre las partes, nosotros ahí no nos metemos. Entonces, con la inteligencia artificial pasa también de que si alguien llega con un diseño creado por una IA, pero nos está diciendo que él es el diseñador, nosotros le vamos a creer, ¿sí? Pero relacionar que el diseñador es una IA, ahí sí no se permite, ¿sí? Cuando han llegado ese tipo de solicitudes, pues la norma dice que el diseñador es una persona creativa, ¿sí? Entendiéndolo como persona humana, no como un software. Entonces, tanto Colombia como otros países ya se han, ¿cómo decirlo?, pronunciado en ese tema, especificando de que no habría un diseño industrial. Interesante. Bueno, por lo menos ya lo tienen claro. Me parece muy bien. Muchas gracias. Nada, equipo. Un gusto volver a tenerlos en estos espacios. Ahora sí, la invitación es a que con toda la información que vimos el día de hoy y en las reuniones anteriores, empecemos a aterrizarlo con sus proyectos de investigación. Por eso recuerden que mis dos canales de comunicación con ustedes son Ana María y el profe Oscar. Con cualquiera de los dos se pueden poner en contacto y ya ahí ellos me ayudan a generar un puente de comunicación para que miremos un espacio de 40 minutos, que es lo que solemos programar en las citas individuales. Con ello, pues nada, me despido deseándoles un feliz almuerzo, un feliz resto de día y esperando que nos veamos con cada uno de ustedes en los espacios individuales. Que tengan un bonito día. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Ingrid. Hasta Ingrid, luego, muchas gracias gracias. por Chao, todos equipo. estos espacios
Y bueno, a los profes también y a las personas que se conectaron, muchas gracias, les recordamos la asistencia y bueno, seguimos entonces en comunicación para lo que se venga. Sí, quedó súper comprometida a hacerles llegar la presentación y el ejemplo que les decía del medidor de café, que van a ver que no es la super máquina. Tiene un diseño, tiene una estética y está protegido. Nos vemos. Perfecto, muchas gracias. Les Chao. compartimos la grabación también con la presentación una vez las tengamos. Feliz día. Chao.